Hola, muy buen día, profesor y compañero. Nosotros les vamos a hablar sobre la pena de muerte. La pena de muerte, pena capital o ejecución, como normalmente suele ser conocida, es cuando se le sanciona a una persona por alguna autoridad competente del Estado, ya que pues esta persona ha cometido algún tipo de delito que ya está tipificado ante alguna legislatura. También pues es necesario conocer que en México se aplicaba la pena de muerte en la época colonial, hablando específicamente de la Santa Inquisición. En esta, en esta parte de la historia pues es que se juzgaba a las personas sin antes haber tenido una investigación previa, por así llamarlo. También pues es necesario hacer la mención de que se torturaban a las personas que resultaban ser presuntamente culpables con instrumentos que ellos mismos elaboraban, ¿no? Entonces, pues esto con la finalidad de provocarles algún remordimiento o algún tipo de dolor que pues ellos pues ya de plano ya no aguantaran y pues se declararan como culpables. Entonces, pues bueno, también la pena de muerte ha existido totalmente en la humanidad y pues los delitos han cambiado totalmente. Actualmente pues en algunos países es como por violaciones, homicidio, algún tipo de delito federal. Entonces, pues bueno, esto también ha causado cierta controversia alrededor del mundo en la parte de que muchos están de acuerdo, muchos no. Pero pues bueno, las leyes han ido actualizándose, reformándose debido a, a cómo ha ido evolucionando la sociedad. Entonces, pues bueno, ya mis compañeras serán las encargadas de adentrarse un poco más al tema, enfocándonos en puntos como en qué países está permitido todavía la pena de muerte, qué tratados están relacionados con este tema. Entonces, pues bueno, a continuación pues mis compañeras son las encargadas, vamos con ellas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta ocasión les estaré platicando en qué países se encuentra activa la pena de muerte. Confirmando un poco la información de mi compañera Jimena, en concreto en muchos países ha cambiado la pena de muerte, ya que en algunos solo la aplican para delitos serios y en muchos otros países está completamente activa para todo delito que conlleve como consecuencia la pena de muerte. En 89 países existe una pena de muerte regulada por ley. De estos 9 países aplican ahora la pena de muerte solo a delitos particularmente graves, como los crímenes de guerra. También se ha suspendido en otros 23 países desde hace al menos 10 años. Aunque todavía puede haber condenas con ejecuciones pendientes, solo en el 2022 3.000 personas fueron condenadas a muerte y al menos 1.873 fueron ejecutadas. Además, hay un mayor número de casos no comunicados de países concretos. No se puede estimar debido a la restricción gubernamental. Les pondré una gráfica para que vean el porcentaje de los países en donde la pena de muerte está más activa. Los tipos de ejecución que tienen los países siempre dependen de las leyes. En cuestión, la especie más común desde el cambio de milenio. La silla eléctrica principalmente se encuentra en Estados Unidos. La decapitación principalmente se encuentra en Arabia Saudita. El ahorcamiento principalmente se encuentra en países musulmanes, así como Japón y Singapur. El fusilamiento se encuentra en Estados Unidos, China, Corea del Norte, Somalia, Vietnam y entre otros. El apretamiento hasta la muerte debido a la Sharia islámica en Afganistán, Irán, Sudán, Nigeria y Somalia. La inyección letal o cámara de gas se encuentra en China, Estados Unidos, Tailandia y entre otros, en la cual México no está implementada la pena de muerte. Las razones se las estaré explicando a mi compañera, de mi parte sería todo. Hola profesor, mi nombre es Geraldine y yo le voy a platicar un poquito del por qué en México está prohibido legalizar la pena de muerte. Y pues eso se debió a la firma de México con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que fue mejor conocida como Pacto de San José, que fue asignado por el país hasta el año de 1969, pero fue aprobado por el Senado hasta 1980.
El pacto establece restricciones a la pena de muerte de las naciones que lo firmaron, e inclusive en su artículo 4, que trata sobre derecho a la vida, señala que no se restablecerá la pena de muerte en los estados que lo han abolido. De alguna manera fue lo mejor que derogaran esa ley para que no estuviera vigente más y pues pudiera provocar más conflicto o daños al país. Y bueno, la pena de muerte viola el derecho más fundamental, que es el derecho a la vida, ya que es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante. También la pena de muerte se aplica de forma discriminatoria y se usa con frecuencia contra las personas más vulnerables de la sociedad, que pueden ser incluidas, y de hecho son las más destacadas, las personas que tienen minorías étnicas, que son religiosas, que son pobres y personas con discapacidad psíquica. Es importante saber que algunos de los gobiernos lo utilizan para silenciar a sus oponentes, e igual cuando los sistemas de justicia tienen deficiencias o inclusive cuando los juicios pues son injustos, ya todo está generalizado y siempre existe el riesgo de ejecutar a una persona inocente. Por ello, si el Poder Legislativo llegara a aprobar el regreso de esta medida, pondría al país en una situación de violación a tratados internacionales firmados por México en materia de derechos humanos. Por eso no es como tan recomendable que esta pena pues vuelva a estar implementada o pueda volver a estar legal en el país, porque provocaría muchos conflictos, como ya lo he mencionado. Entonces, pues por eso no es recomendable. Y muchas gracias por su atención. Espero que este tema haya quedado claro y gracias.